Yo particularmente no comulgo mucho con Francis Fukuyama. Es un neoliberal muy agresivo. Entonces yo recomendaría leer a Josep Fontana, que es un historiador catalán que tiene un libro que se llama La historia después del fin de la historia. Y es un poco como el neoliberalismo no culminó en un estado de consenso y de integración y de cohesión social en el que todos nos podamos beneficiar, sino que ha creado grandes fracturas y la historia continúa. Siguen habiendo excluidos, siguen habiendo parias, siguen habiendo pobres y Francis Fukuyama, yo creo que el libro de la confianza me parece un buen libro, pero el libro sobre el fin de la historia me parece que está fuera de la historia, ¿no? Luego podemos discutirlo, pero vamos, evidentemente es un autor muy interesante. Pero vamos, recordad a Josep Fontana, La historia después del fin de la historia, que rebate de manera brillante a Francis Fukuyama. Bien, si quieres incluso te lo puedo regalar. Gracias. Ante todo, me gustaría un poco disculpar a Jerry Sullivan. Jerry Sullivan, que es el director europeo de Edelman a nivel de Public Affairs, ha tenido un problema porque estaba nevando en Bruselas y no ha podido venir. Así como anécdota, ya lo he estado comentando antes aquí con los ponentes, ya es la segunda vez que me lo hace. Gracias a Dios esta vez ha quedado aquí en Madrid, pero la última vez me lo hizo en Lituania. Teníamos previsto los dos a Lituania dar una conferencia sobre el Transbarómetro y sobre los resultados de Lituania, y me dejó solo. Ahí tiene una ventaja en Lituania, que es que el cóctel que luego tomaremos en Lituania lo toman antes. Como le comenté a Octavio por el Twitter esta mañana, para animarle a venir pronto, ahí toman el gin tonic, lo toman antes de dar la conferencia, no después. Eso es bueno, porque entonces el público está un poco adormilado cuando dices alguna tontería y especialmente exultante cuando dices algo que les gusta. Entonces suelen funcionar bien las conferencias en Lituania. Si ahora necesitáis alguna conferencia en algún espacio neutral y agradable, os invito a visitar Vilnius, que es la capital de Lituania, y tendréis un público apacible, agradecido y muy simpático, ¿no? Algunos incluso borrachos. Esto es esta... ¿Cuál sería? Ok. Bueno, os presentamos aquí el resultado del Transbarómetro que hemos realizado este año, este estudio, el trabajo de campo. Esta es la ficha técnica. El trabajo de campo se realizó a finales del año pasado. Esto no debería de preocuparnos, porque tampoco es un estudio que busque identificar claramente la sensibilidad sobre temas concretos, sino que es un estudio más a largo plazo que intenta analizar y verificar el nivel de confianza que tiene la opinión pública sobre los diferentes grandes agentes, actores que intervienen en un sistema social, ¿vale? Entonces, la ficha técnica, hemos entrevistado unas 5.000 personas en 22 países del mundo, de 25 a 64 años, con un nivel de educación alto, con un nivel de ingresos alto y, sobre todo, ese es el punto más importante, con un nivel de implicación y de exposición a la vida pública muy relevante. Es decir, es un público que definimos como público informado y que participa activamente en la configuración de la opinión pública en un mercado de opiniones. En España, concretamente, realizamos 200 entrevistas telefónicas a estos líderes de opinión. Bueno, aquí están los grandes actores. Yo creo que esta es la slide más sugerente. La slide más sugerente porque aparecen un poco los grandes bloques de los actores que intervienen en la identificación, negociación y sugerencia de resoluciones para solucionar aquello que se entiende como socialmente relevante o problemático, ¿no? Son los grandes grupos estructurales. Yo esta mañana estaba, como en Edelman, bueno, no podemos fumar en el despacho, suelo bajar a la calle a fumar un cigarrillo. Esta semana me ha pasado algo muy curioso, y es que en pocos días 3 personas me han preguntado dónde estaba la oficina del INEM. Tenemos una oficina del INEM por ahí camuflada que yo no sabía ni que estaba. Y entonces, en estos últimos días me lo han preguntado 3 personas. Entonces, yo creo que esto es una sociología o etnometodología incluso muy cotidiana de intentar comprender qué es lo que está pasando. 3 personas que me pregunten a mí en tan poco tiempo que está haciendo el INEM indica que estamos atravesando una crisis dramática, una crisis muy crítica y muy dramática, ¿no? Entonces estas 3 personas que me lo han preguntado, cuando luego se iban, a mí
me da miedo de caer en procesos de exclusión social, de que haya gente que no pueda participar de este sistema social del que nos hemos dotado y que no puedan participar de los valores que la Unión Europea se ha dotado como guías fundamentales para su actuación en el espacio social, ¿no? Y eso me preocupaba mucho. Y entonces yo recordé a otro escritor que también polemizaría con Fukuyama, que es Zygmunt Bauman, que es un sociólogo, filósofo judío, digamos, de un marxismo contemporáneo. Y tiene un libro que se llama Comunidad, y termina ese libro con una anécdota que yo creo que es muy enriquecedora y que a mí personalmente me hizo pensar mucho, ¿no? Termina Zygmunt Bauman este libro hablando sobre el hombre de Neandertal. Entonces resulta que uno de los elementos que los antropólogos encontraron, digamos, para cuantificar o analizar la edad o la antigüedad del hombre en la Tierra, como habían ido sucediéndose estas grandes culturas primitivas, el Cromañón, Neandertal, etcétera, fue porque encontraron un cementerio en el que había un hombre enterrado. Los antropólogos lo encontraron, lo estuvieron analizando y observaron una cosa muy curiosa, que es que este hombre murió a la edad de los 35 o 36 años y sin embargo tenía una pierna rota desde que nació. Entonces yo no sé si os sugiere algo este planteamiento, ¿no? Es decir, que cuando el hombre de Neandertal, que haya alguien que nace con una pierna rota y sin embargo no se muere hasta los 35 años, es porque hay un sistema social que le ha amparado, ¿no? Es decir, hay un sistema social de apoyo mutuo, hay un sistema político y económico que redistribuye los roles, una división social del trabajo que adscribe a cada uno lo que tiene que hacer, y luego un sistema que acoge y que protege al más desfavorecido para que no quede excluido del sistema, ¿eh? Esto es lo que nos encontramos hoy. Hoy nos encontramos en la misma tesitura que el hombre de Neandertal. ¿Qué hacemos con toda esta gente, estos 4 millones de parados, que están excluidos del sistema laboral, con problemas no ya de corrosión del carácter que comentaba ¿cómo se llama? Efectivamente, Sennett, Richard Sennett, no, es que ahora hay suicidios, ¿no? Ahora hay incluso suicidios, gente que se suicida porque lo pasa mal, porque no aguanta el trabajo, no aguanta el estrés, no aguanta el despido, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con todo este nivel de desgracia, estos excluidos del sistema, esta gente que está despedida de vivir y de compartir los beneficios del sistema social que nos hemos dado? ¿Qué hacemos con ellos, ¿no? Y yo creo que ahora a nivel mundial estamos en este debate. Y no somos muchos para solucionarlo, somos estos 4 bloques, ¿no? Por un lado, las ONGs, que tienen una función de identificación de problemas y, en la medida en la que puedan, de colaborar con empresas o ellas mismas para buscar una solución a este tipo de problemas que identifican, ¿no? Luego están otras ONGs como Greenpeace, que no tienen ninguna función social, sino una función informacional. Greenpeace no soluciona problemas, sino que los señala, pero no tiene una función social destacada, ¿no? Luego está la empresa, ¿no? Como organizaciones orientadas a la obtención del lucro y a la distribución luego de beneficios entre los propios trabajadores de la compañía. Luego está el gobierno como sistema político de recibir demandas y apoyos del entorno, gestionar a través de la búsqueda del consenso cuáles son las soluciones óptimas para esos problemas y luego crear lo que son las políticas públicas. La política pública como planteamientos de solución a problemas concretos que han sido identificados tanto por las ONGs como por los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen esta función que luego podemos discutirlo porque encaja mucho con los temas estos de transparencia y responsabilidad, ¿no? El tema de escrutinio público, ¿no? Yo creo que el tema de escrutinio público a mí me gusta más que el de transparencia. El de transparencia me suena a mí personalmente muy orientado al mercado. El escrutinio público me suena mucho más orientado al ciudadano. Me parece que el escrutinio público crea ciudadanía informada, mientras que la transparencia crea inversores informados. O así es como circulan los medios, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate interesante de establecer transparencia para qué y para quién, ¿no? Hemos visto que ahora el Banco de España va a exigir a los bancos que le informen sobre los sueldos de los altos cargos de los bancos. Bien, pero yo me voy a enterar de eso o no. ¿Eso es transparencia o qué es, ¿no? Bien, entonces estos somos los que somos,
Y entre estos hay que encontrar una solución a estos problemas acuciantes que estamos viviendo. 4 millones de parados, 12% de déficit, en el 2013 tenemos que bajar al 3%. ¿Qué hacemos con esto? ¿Vale? Entonces aquí, si os fijáis, aquí lo que tenemos es el ranking de credibilidad que tiene cada uno de estos grandes bloques que operan en el sistema social, ¿no? Las ONGs, las empresas, el gobierno y medio. Los que más confianza generan entre nuestros entrevistados son las ONGs. Si os fijáis, en España ese porcentaje el porcentaje es mayor que la media europea y la media mundial, ¿no? Las ONGs gozan de una gran credibilidad en España. Fijaos, las empresas es el segundo actor en el que confían más nuestros entrevistados, con un porcentaje muy cercano al global, ¿no? Con gran peso de países como Estados Unidos, Australia, China e India, ¿no? Y por encima de la media comunitaria. Luego el gobierno es el que se pega no el gran batacazo, porque veremos que ha subido su confianza 4 o 5 puntos, pero sí que es el actor que menos confianza inspira a la hora de indicar soluciones para resolver aquellos problemas que la sociedad entiende como prioritarios o que la opinión pública entiende como socialmente relevantes. Y luego están los medios de comunicación, que a mí también personalmente me alegra mucho, que es lo que estábamos comentando antes, que el 49% de los españoles confía en los medios de comunicación, que también es un dato notablemente superior al que tiene a la media europea y a la media mundial. Y entre estos 4 tenemos que encontrar la solución para resolver estos problemas de crisis que estamos atravesando. Hay dos grandes líneas argumentales que coinciden con dos grandes planteamientos políticos, y aquí cada uno se acoge al que entiende que es el más oportuno, el más efectivo, el más eficiente, el menos traumático, etc. Por un lado, la empresa como líder de innovación y de solucionar los problemas sociales. Esto se está imponiendo mucho en Estados Unidos. La Fundación Bill Gates es un claro ejemplo de esto, ¿no? Como una fundación con esos recursos, que tiene unos recursos económicos mayores que el de muchos países de África, pues está haciendo, dentro de su buena voluntad, el señor Bill Gates está decidiendo cuáles son los problemas más acuciantes para la sociedad, ¿vale? La pregunta es, ¿puede un empresario privado decidir qué es lo más oportuno y cuál es el principal problema que hay que resolver? Eso es una línea. Ahora acaba de salir un libro muy interesante que se llama Los filantropocapitalistas, que os recomiendo leer, que plantea, es un libro que ha escrito un periodista del The Economics, pues bueno, entendéis por dónde tira, ¿no? Pero es la visión de que el empresario tiene que cumplir con un papel filantrópico que en ciertos casos es más eficiente y más eficaz que la acción del propio gobierno. Y aquí lo que estamos es privatizando las decisiones sobre qué es lo socialmente relevante, y estamos privatizando las decisiones sobre qué es lo acuciante y cuáles son los problemas que debemos resolver, ¿vale? Y esto es una visión política, que es el liberalismo, ¿vale? Y luego está la otra, la socialdemócrata, que es que el gobierno, de acuerdo con una búsqueda de consenso permanente con todos los actores, canalice las demandas de todos los actores, las procese e identifique cuáles son aquellos elementos y aquellos problemas que deben ser solucionados de manera prioritaria. ¿Quién tiene que decidir cuál es la prioridad de la acción política? ¿Las empresas o los gobiernos? Pues aquí está el gran debate, que es un debate que está increciendo. Y esto no es un debate gratuito, es un debate que hay editoriales, hay medios de comunicación, hay intelectuales. Fukuyama es uno de estos que pertenecería al primer grupo, ¿no? Y ahora estamos en esta tesitura. ¿Cómo nos lo montamos? E incluso desde el Partido Socialista, los más guerristas están abogando por un pacto de Estado. Los guerristas están abogando por un pacto de Estado en el que el gobierno se siente en la mesa de negociación, no solo con sindicatos, sino con la oposición, y entre todos decidir cuál es la mejor opción para resolver la crisis. Esto en Francia, Sarkozy es un gran mago de esto, incorporando voces disonantes y de otros partidos dentro de su propio gabinete. ¿Por qué? Porque en Francia existe este paraguas que es el gaullismo, dentro del que todo cabe. Lo importante es la patria, lo importante son las soluciones globales. Y luego ya nuestros problemas ya los iremos dirimiendo, ¿no? Ayer Durán y Lleida también se sumó a este gran pacto social, este gran pacto de compromiso para intentar solucionar estos problemas.
Y estos son los 4 actores, cada uno con su credibilidad. El año pasado incorporamos a la Iglesia también, porque formaría parte de de este análisis sistémico, y también matizamos el concepto de ONGs, porque sí que es cierto que en Estados Unidos el concepto de ONG se confunde mucho a nivel de entrevistados con el concepto de sociedad civil. Es decir, ahí estaría la sociedad civil organizada en plataformas, como son las ONGs, para denunciar problemas y sugerir soluciones. Si os fijáis, la primera conclusión relevante que extraemos del estudio es que desde el 2009 hasta el 2010, en lo que va de año, la confianza ha aumentado en España en todos los actores estos que no estamos viendo. ¿Vale? Entonces, la crisis económica persiste, pero sí que se percibe un cierto optimismo, que no euforia, en la pronta recuperación de la situación. Es cierto que esto se hizo en diciembre. Yo no sé qué saldría si lo hiciésemos hoy. Probablemente no saldrían estos resultados. Diciembre fue un mes, o noviembre y diciembre, en el que se hablaba de los brotes verdes, de una recuperación, el año nuevo. Bueno, yo creo que las expectativas no se han cumplido. Entonces, yo reduciría en 3 o 4 puntos estas expectativas de crecimiento, como mínimo. Aquí tenemos a Daniel Kaplun, que es sociólogo y seguramente maneja otros datos, pero es presumible que, pese a que sí es muy probable que haya habido esta recuperación de la confianza desde 2009 a 2010, no coincide exactamente con estas cifras a día de hoy. Si os fijáis, las ONGs, que es la institución que goza de mayor credibilidad, esto es importante para las empresas cuando quieren hacer programas de partenariado con las ONGs. Si os fijáis, en España es donde el nivel de credibilidad de las ONGs es más alto del mundo, ¿veis? 63%. Y también todo un aumento significativo desde el 2009. Pero es donde, en España, es donde más confianza tenemos en las ONGs. Porque tenemos ONGs muy buenas, independientes, que operan con una gran transparencia y con resultados notables en su acción social, ¿no? El tema de confianza en las empresas. Si os fijáis, en España aumenta la confianza en las empresas de 14 puntos. Esto es una buena noticia. 14 puntos, España se sitúa entre los países donde el aumento de confianza en las empresas es más alto, ¿no? 14 puntos, pasamos al 54%, igual que Estados Unidos. Es un país de tradición socialdemócrata, de tradición con un gran peso del Estado. Culturalmente hemos aceptado que la empresa, y yo me alegro personalmente, que la empresa cumple una función social ejemplarizante, no solo de crear empleo, no solo de crear valor para el accionista, sino de distribución de beneficio entre los empleados. Y eso es muy importante, ¿no? Este tema yo creo que es relevante, porque yo creo que hay una gran confusión en los debates públicos, ¿no? Yo el otro día mandé un mail al equipo de Edelman y les daba un dato muy concreto. En Edelman, de los ingresos que tenemos, destinamos más parte a salarios que a beneficio final. Bueno, pues es una decisión basada en valores. Eso no es una decisión caprichosa. Entendemos que la función de la empresa no es solo crear valor para la familia Edelman, pues no cotizamos en bolsa. Pero si lo hiciésemos, tampoco sería solo crear valor para el accionista, no. Es redistribuir esos beneficios entre la gente que forma parte de la compañía. Entonces, es bueno que en España se rompa este enfrentamiento tan caduco entre trabajador y patrón, ¿no? Este dibujo del patrón con el sombrero de copa y del trabajador con el sombrero de pana. No es así. Al final estamos todos en el mismo barco, navegamos todos en la misma dirección y tenemos unos valores, unas políticas internas que en nuestro caso apuesta por que haya más recursos redistribuidos internamente que cedidos o entregados al empresario de la compañía. Bueno, estos son valores que pertenecen a una tradición política, social y filosófica que en Edelman compartimos. Habrá otras empresas que no sigan este camino y cada uno es libre de trabajar donde quiera, ¿no? Pero yo me alegro especialmente de esta gran recuperación, este gran salto de la empresa española y la confianza que genera entre los líderes de opinión. 54%, igual que Estados Unidos, fijaos, un poco por debajo de Italia. Italia, bueno, es un mercado muy particular, y luego, evidentemente, bastante por debajo de Holanda. Pero si veis, es más alto que Francia, más que Reino Unido, más que Polonia, más que Irlanda. Es decir, tenemos un nivel de credibilidad muy sano, ¿no? Aquí es la confianza
en el gobierno. Es problemático definir lo que tenemos por gobierno, porque Estados Unidos no entiende lo mismo que nosotros. Entonces, a la hora de comparar los resultados hay que establecer muchos matices. Cuando preguntamos el grado de confianza que tienen en el gobierno, no nos referimos al gobierno de Zapatero exclusivamente, aunque sí que la gestión de Zapatero incide de manera drástica en la valoración final de lo que la gente entiende por gobierno. Aquí entendemos lo que es el sistema político, la cuestión general, el sistema deliberativo, el sistema de identificación de prioridades, de deliberación y de política pública, y afecta tanto a los órganos locales como autonómicos como nacionales, ¿vale? Sí que es cierto que es probable que el efecto de la falta de crédito de Zapatero tenga un impacto mayor sobre este número del 36%, que es muy bajo, es el más bajo como hemos visto antes, pero si os fijáis también hemos subido 5 puntos. Hemos subido 5 puntos en la confianza en las instituciones políticas para definir un nuevo modelo de crecimiento no exclusivo y que haga participar a todos los ciudadanos en el proyecto colectivo que se llama España en este caso. En Rusia es aparentemente el único país donde la caída es digamos, significativamente estadística, ¿no? Por sectores esto es interesante también porque no todo el mundo, no todas las empresas compiten con las mismas facilidades conceptuales. Es decir, una empresa que opera en el sector tecnológico tiende a ser más creíble que una que opera en el sector de la energía. Bueno, en España, si os fijáis, el sector... Por sectores esto es interesante también porque no todo el mundo, no todas las empresas compiten con las mismas facilidades conceptuales. Es decir, una empresa que opera en el sector tecnológico tiende a ser más creíble que una que opera en el sector de la energía. Bueno, en España, si os fijáis, el sector más creíble es el tecnológico, futuro, es limpio, crea empleo cualificado, posiciona al mercado español en los mercados internacionales, etcétera. Y si os fijáis, el segundo sería el de alimentación. Aquí tenemos grandes grupos de alimentación como Danone, por ejemplo, que ayer mismo ganó un premio a la mejor compañía de alimentación, creo, a nivel mundial, ¿no? Si tenemos grandes grupos de alimentación y confiamos mucho en tecnología y biotecnología, que son un poco el futuro hacia el que entendemos que se crea mayor empleo cualificado, más valor añadido, por lo tanto más recursos para el país. En la parte baja, con profunda pena, me encuentro con los bancos y los grupos aseguradores. Digo con profunda pena porque me parece que los bancos, que han hecho un excelente trabajo en España inyectando liquidez, garantizando la estabilidad crediticia y presupuestaria, sinceramente no creo que se merezcan estos datos. ¿Qué ocurre? Lo vimos el otro día. Obama está recurriendo a un cierto populismo antibanqueros para reposicionarse dentro del debate político, ¿no? Y en España también ocurre, ¿no? El banquero como el gran enemigo. En España los bancos han hecho un gran trabajo de redistribución. Van a devolver 1.600 millones de dólares en intereses por el dinero que han recibido del Estado. Hay una trazabilidad y un seguimiento de a dónde han ido estos fondos que ha inyectado el Estado del sistema. Por lo tanto, yo creo que no se merecen esta puntuación. De hecho, también salió un estudio el otro día sobre los bancos más eficientes del mundo. Entre los 10 primeros está Caja Madrid y Banco Popular. Entre los 10 primeros. Pero si miramos entre los 20 primeros está también BBVA, Banco Santander, etc. Es decir, tenemos unos bancos muy sólidos y que cumplen una función social elemental de administrar el crédito para dar recursos a la economía productiva. Los bancos, yo entiendo que este dato lo entenderían en el mercado norteamericano, donde sí que se ha jugado a este capitalismo, digamos, de casino, que se da a llamar, pero aquí en España yo creo que hemos jugado bastante con lo que Sarkozy denomina, y me gusta el concepto, capitalismo moral, ¿no? Yo creo que en España los bancos han cumplido una función muy bien administrada, no han cometido los excesos que han cometido otros bancos y sobre todo, y eso es también un debate que luego podemos sacar, sobre todo han sido muy bien supervisados por el Banco de España. Porque el Banco de España ha hecho una gran labor de supervisión de la actividad del sistema financiero español para evitar estos desmadres, ¿no? Es decir, y luego también es cierto que en España no tenemos grandes grupos de banca de inversión. Tenemos muchos grupos de banca comercial con una cierta libertad de operación, pero no tenemos grandes grupos de banca
de inversión como Citigroup o Morgan, ¿no? Eso también es cierto. Tenemos otro mercado financiero que no ha podido cometer los mismos deslices. Pero cuando estos bancos han decidido comercializar, digamos, vehículos estructurados de alto riesgo, se les exigía un fondo de cobertura superior, un fondo que pudiese asumir los riesgos en que incurría ese banco a la hora de comercializar ese tipo de productos, ¿no? Por lo tanto, lo podemos discutir luego entre todos. Yo creo que este dato me parece que es un fracaso comunicativo de los propios bancos, un fracaso comunicativo del sistema financiero español, y luego el uso partidista, incluso populista, como se ha acusado ahora Obama, de utilizar a los bancos como chivo expiatorio de una deriva económica que empezó pues hace 3 o 4 años, ¿no? Si os fijáis, este es el gran descalabro de la banca. En Estados Unidos ha bajado 39 puntos, la confianza en los bancos ha bajado 39 puntos. En este caso entiendo que está fundamentado, porque aquí sí que la banca de inversión ha cometido unos errores tremendos con consecuencias globales. 39 puntos. Si fijáis, en España solo 11 puntos. Es decir que, pese a que la gente confía poco en los bancos, esta desconfianza es histórica. En España el sistema financiero y los bancos, el banquero en general, adolece de una desconfianza histórica por parte de la opinión pública. Y no es debido exclusivamente a esta última crisis financiera, porque si no el castigo hubiese sido mayor. Si os fijáis, España es probablemente el país donde el castigo ha sido menor, solo 11 puntos. Eso es un buen resultado, a mí me tranquiliza. Solo ha sido penalizado con 11 puntos, mientras que Estados Unidos ha sido penalizado con 39. Y de esta lista que vemos aquí, si os fijáis, Alemania 17, Reino Unido 20, Holanda 25, Polonia 28 y España solo el 11, ¿no? Es decir, la penalización a la banca española es mínima. ¿Vale? Bien, ¿qué hacemos con los bancos? ¿Qué hacemos con los bancos? Que es el debate un poco que lanzó Obama en el mes de enero, ¿no? ¿Qué hacemos con los bancos? Bueno, Obama está proponiendo volver a la legislación de Roosevelt del año 33. Uno, limitar el tamaño de los bancos y avanzar en la segregación de lo que es banca comercial y banca de inversión. Y en España se ha aplaudido. La Asociación Española de Banca ha aplaudido esa medida, ¿vale? Cosa que también va en la línea esta de la gran responsabilidad que tiene el sistema financiero español en la resolución de los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los bancos? Es que hay dos líneas y ahí entra todo el debate sobre la transparencia y sobre la responsabilidad social. ¿Qué hacemos con los bancos? ¿Los supervisamos o los regulamos? Yo creo que la pregunta es interesante para luego, porque el concepto de transparencia está muy vinculado con el de supervisamos, ¿no? Es decir, oiga, usted a mí no me regule, yo hago lo que considero, pero usted supervíseme, ¿vale? Si usted quiere que le supervise, sea transparente y comparta información. La regulación es otra cosa. La regulación, esto es así, punto. Café para todos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los bancos? ¿Los supervisamos, que es lo que ocurre en España? ¿O los regulamos, que es lo que intenta hacer Obama, con grandes frenos y a ver cómo ocurre, ¿no? Y ese es un debate muy importante. En España, si os fijáis, el 49% cree que el gobierno va a tomar un papel más activo en la supervisión, control de la actividad financiera y crediticia. Por lo tanto, hay esta sensibilidad de que, oye, no es necesario regular más, sino que es importante que nosotros seamos transparentes y que usted supervise nuestra actividad, pero que no la regule, ¿vale? Donde hay regulación no hace falta transparencia. Yo creo que es así. Donde hay regulación no hace transparencia. La transparencia es necesaria donde hay solo supervisión. Y no es casual que el auge de estos debates sobre RSC y transparencia ocurra en los años 90, que es cuando hay toda esta explosión de esta locura de capitalismo irracional, de la búsqueda por el beneficio absoluto a costa de despidos, a costa de lo que sea, ¿no? Aparece este debate cuando se desregulan los mercados. De hecho, la ley de Roosevelt del 93 se abolió en el 99. Por lo tanto, y todo el debate de transparencia, vosotros lo sabréis mejor que yo, pero surgen por esa época, ¿no? Es decir, cuando hay una desregulación de los mercados y se abole la ley
Glass-Steagall, no sé cómo se llama, ¿vale? La de Roosevelt del 33 para resolver la crisis del 29. Bien, ¿qué hacemos para mejorar el estado de la economía y el estado de las empresas? Los españoles pensamos en 78% que es bueno prescindir de los trabajadores menos competitivos o menos capacitados o que contribuyan menos al desarrollo de la compañía. Bien, esto es un concepto muy cristiano de justicia, el que vale, vale y el que no lo sentimos mucho, ¿no? El 84% es devolver al Estado los recursos que ha inyectado en el sistema. También me parece un valor muy cristiano, que es devolver aquello que te ha sido concedido para sanear tus finanzas. Y el tercer tema me parece profundamente socialdemócrata, profundamente europeo, que es el de, oiga, vamos a intentar reducir el abismo que existe entre el salario de los grandes directivos y de los trabajadores. Eso me parece una demanda muy atractiva y más viniendo del público al que hemos entrevistado. Eso también aboga a esta madurez y responsabilidad que yo entiendo que tiene el empresario español, ¿no? Es decir, oiga, no es justo que una persona cobre tanto y otra tampoco. Estos abismos, esta locura, este desenfreno, que evidentemente ha dañado mucho a este tipo de bancos, cuando se publicaban todos los grandes salarios que percibían empresas que habían arruinado a tanta gente, pues esto genera un debate ético. Un debate ético. Entonces este punto yo creo que es muy interesante, viniendo sobre todo de a quien hemos entrevistado. Esto si fuese un estudio entre sindicalistas, pues entiendo que a lo mejor sería incluso inferior. Vale. Muy bien, ¿qué tienen que hacer las empresas para recuperar la confianza que han podido ir perdiendo o que se ha podido ir erosionando a lo largo de los últimos años, ¿no? El primer punto, si os fijáis en España, 72%, el primer punto es tratar bien a los empleados. Esto es maravilloso. En Estados Unidos es solo el 63% y en Europa el 62%. Aquí en España tenemos el 73% confían en una empresa que trate bien a sus empleados. Bueno, esto es un trabajo pedagógico de las escuelas de negocio que han formado a profesionales, que forman a directivos, les forman en competencias y les forman en valores. Entonces, esto es fundamental, que vemos que en España, que tenemos aparte de las mejores empresas, universidades y escuelas de negocios del mundo, pues tenemos unos directivos que entienden que tratar bien a tu empleado es un activo estratégico que no solo fideliza, sino que luego facilita lo que comentabas tú antes en tu introducción, cuando hablabas de la confianza como capital social, ¿no? La confianza al final es un activo que evidentemente te permite tomar decisiones más rápidas, evitar pérdida de tiempo en comparar alternativas, pues si confías, pues es el ejemplo del Corte Inglés, si no está satisfecho le devuelvo su dinero. Ostras, esto es confianza absoluta, no vas a perder tiempo 5 horas probando los pantalones, te compras 4 y el que no lo devuelves. Eso es capital social, que es un elemento imbricador de funcionamiento del sistema social. Cuando la gente no confía entre ellos es muy complicado, ¿no? Cuando dos personas hablan, parten de la base de que las dos dicen la verdad, si no, se rompería el sistema social. Es decir, la verdad es el fundamento básico que permite la interacción social. Si tú piensas que el otro te está mintiendo, no hay acuerdo, no hay comunicación, en el sentido de no hay nada de poner en común, ¿no? O sea, yo a veces cuando doy clases pregunto a los chavales, ¿qué es para vosotros la comunicación? Y me cuentan unos rollos enormes, ¿no? No, ese proceso social interactivo, no, la comunicación es poner en común, y de ahí el nombre, poner en común, ¿no? Y eso es capital social. Es capital social. La empatía, compartir objetivos, compartir expectativas. Tú también has hablado de las expectativas, es fundamental. Cuando tú interactúas con alguien, tienes una expectativa de lo que va a hacer. Si lo hace, eso refuerza el lazo social. Si no lo hace, eso frustra y rompe esa relación con el otro, ¿no? Entonces, si os fijáis en España, el punto principal es tratar bien a los empleados y luego tener buenos productos, pero fijaos en el segundo punto, con 68%, ser transparente y honesto. Esto es fantástico, ¿no? Esta es la prueba de que ser honesto y ser transparente es un activo que tiene beneficios comerciales.
ya no es solo un valor etéreo del que queremos dotarnos en un momento dado, no. La honestidad y la transparencia son un activo que contribuye a maximizar los beneficios de la compañía y a maximizar la fidelidad interna y el compromiso interno del equipo. Y luego, una compañía en la que confíe. ¿Vale? La reputación defiende de que seas una compañía en la que confíes, es decir, que seas capaz de predecir aquello que esa compañía va a hacer. ¿Y cómo puedes predecir lo que la compañía va a hacer? En base a la experiencia acumulada y en base a la promesa de esa compañía. Las empresas son sistemas que prometen, pues yo te prometo que si compras esto te daré esto. Cumple la promesa, lo que haces es construir una relación entre la compañía y el consumidor, la compañía y el empleado. Si os fijáis, abajo de todo ya no nos interesa tanto que la compañía sea líder ni que tenga un gran recurso, unos grandes ingresos. A mí me da igual si Telefónica tiene muchos ingresos o pocos ingresos. Y me da igual si es líder en Latinoamérica o no es líder. Y lo que quiero es que a mí, como consumidor individual, me trate bien. Y no me engañe con la factura y sea transparente. Entonces este es un tono que hay que cambiar en las notas de prensa, porque a veces lees noticias en periódicos económicos como Expansión, por ejemplo, y lo digo porque estás tú aquí, ¿no? Telefónica va a abrir una planta en China o compra. Bueno, ¿y a mí qué? ¿Usted qué va a hacer por mí? ¿Qué hay de lo mío? ¿Me va a bajar a mí mi tarifa? ¿No? Entonces, necesitamos redefinir cuáles son los mensajes que lanzamos a nuestro entorno, a nuestros consumidores, que sean mensajes más orientados a valores y a confianza, más que al éxito performativo de resultados y de liderazgo, que me parece muy bien si fuese accionista, pero como no lo soy, me da igual lo bien que a usted le vaya. Lo que quiero es que usted sea conmigo honrado, transparente, y que cuando llame al call center me atienda sin tener que estar llamando a 25 números más, ¿no? Este es un punto muy importante, y esta es la slide favorita de Richard Edelman, que es nuestro presidente. Richard Edelman ya hace años que va diciendo que hemos evolucionado de una sociedad de stakeholders, de shareholders, de accionistas, hemos evolucionado a una sociedad de stakeholders, es decir, de públicos, ¿no? Y esto es una intuición que tenía Richard ya de hace muchos años, y vemos que va cristalizando y que es verdad. En el año 86 yo recuerdo que hubo esto que se dio en llamar la revolución de los accionistas, porque se sentían que no estaban representados en los consejos de administración de las grandes empresas. Y bueno, oye, ¿qué pasa con los pequeños accionistas? ¿Quién nos defiende, no? Y hubo esta llamada revolución de los accionistas que sí que saneó mucho la transparencia entre la empresa y sus accionistas minoritarios, ¿no? Pero ahora vamos más lejos. La empresa no solo debe responder entre aquellos que invierten en la empresa, sino entre todos aquellos que se ven afectados de alguna manera por el comportamiento de esa empresa. Y eso también es un valor muy europeo. Porque esto, volvemos, es capital social, es responsabilidad social, es compromiso, es entender la empresa como ciudadano, es entender la empresa como un actor que interactúa con el resto de actores en un sistema social y que tiene sus obligaciones, sus derechos, sus compromisos. Y esto entra dentro de la gran declaración de la Unión Europea, de la Constitución, bueno, frustrada y luego del Tratado de Lisboa y de toda la multitud de documentos sobre los valores de la Unión Europea, ¿no? El tener en cuenta a todos aquellos que se ven afectados por lo que tú haces y no solo por todos aquellos que se ven afectados económicamente por tu performance, ¿no? Esto es muy sencillo. Aquí simplemente si uno confía más en una empresa cuando colabora con una ONG. Fijaos, en España, pese a confiar mucho en las ONGs, tendemos a desconfiar cuando una empresa va de la mano de una ONG para desarrollar programas de acción social. Es decir, confiamos en la ONG, pero no confiamos tanto cuando la empresa va de la mano con la ONG para realizar acciones de dimensión pública. Entonces hay que ir con cuidado con eso, porque a veces esto se percibe como operación de marketing y de maquillaje de otras acciones más oscuras, ¿no? Vamos terminando. Aquí nosotros preguntamos en quién usted más confía. Eso es importante para los directores de comunicación, ¿no? Que sepan cuáles son aquellos actores en los que los líderes de opinión confían más para formarse una opinión pública sobre la actividad de una compañía o de un partido político o lo que sea, ¿no? ¿De qué me fío yo para pedir información a la hora de formarme yo una opinión como inversor, como ciudadano, como elector, etcétera, ¿no? Bueno, pues nos fiamos mucho de los analistas financieros. Eso es bueno también, esto es bueno. Pues si no nos fiásemos de esto es el colapso económico. Si no te puedes fiar de aquel que se erige en experto económico y que te aconseja cuáles son los valores para comprar y para perder, se colapsa el sistema capitalista. Es bueno que se mantenga esa confianza en los expertos
económicos, ¿no? Y si os fijáis también el segundo punto, con 46%, si veis España, es conversaciones con los empleados. Eso es importante también pues para los directores de comunicación, que tengan en cuenta que comunicarse con los empleados no es solo importante para que los empleados conozcan los objetivos de la compañía, sino porque esos empleados también luego hablan con su red social, con sus contactos, con su grupo, con sus grupos primarios, con su entorno próximo, y se convierten en algo así como embajadores de tu propia compañía en un mercado en el que interactúan con otros públicos. Entonces es importante tener en cuenta eso, comunicarles no solo porque son un público final, sino porque son un público mediático. Son como pequeñas agencias de información que comunican sobre tu compañía. Pese a que los medios de comunicación en España gozan de una mayor credibilidad que en otros países, sí que también hay un cierto desgaste y erosión a lo largo del último año, ¿no? Pero si os fijáis, en lo que más confían los españoles es en la radio. España tradicionalmente goza de una gran cultura radiofónica, más que en otros países, y bueno, aquí lo vemos que el 31% de los españoles confía en la radio, pese a haber un descalabro de 31 también, de 31 puntos. 31%, pues si os fijáis, es el dato más alto casi que hay para el 2010. Si no me equivoco, es el dato más alto. Es el dato más alto. Es decir, de todo el mundo, quien más confía en algún medio es el español y la radio, ¿vale? Y es un medio que a veces se descarta cuando se hacen planes de comunicación, ¿no? por efímero, ¿vale? Cuando preguntamos por el portavoz, y aquí ya terminamos, es la última slide, cuando preguntamos cuál es el portavoz que genera más confianza, bueno, pues el académico o el experto. Si os fijáis, 66%, ha aumentado un punto. De nuevo el analista, luego el empleado de la compañía, luego personal like yourself, que es gente como nosotros, colegas, interactuamos, nos conocemos, compartimos experiencias, compartimos una misma, digamos, cosmovisión del sistema. Las ONGs, pero el CEO, fijaos, es un aumento espectacular, ha aumentado 8 puntos, ¿no? El año pasado yo recuerdo que el CEO era la figura más denostada dentro de las empresas. Nadie se fiaba lo que decía el CEO, porque claro, ¿qué va a decir un CEO de su empresa? Porque va bien. Entonces, nadie les creía, ¿no? Pero fijáis, con este gran ímpetu y esta gran recuperación de la confianza, lo que observamos es que también el portavoz oficial, institucionalizado de la compañía, que es el consejero delegado, ha recuperado mucha confianza, si bien sigue estando erosionado, sigue estando con un 39%, que es bajo, pero hay una recuperación de 8 puntos que también yo creo que tenemos que estar satisfechos con este punto. Entonces, para terminar, conclusión final. Si os fijáis aquí, el CEO es el que más... Este es el CEO, si os fijáis, en España está en 33%. En China, curiosamente, es el país donde más confían en el consejero delegado. Y en Estados Unidos pues, ha ido haciendo una evolución así esquiva, pero sí que a partir de 2009 sí que observamos que a nivel global el CEO se ha convertido en una figura ya que vuelve a tener relevancia a la hora de comunicar sobre el desarrollo performativo de su compañía. Y ya esta es la última slide, que es un poco la que recoge el estado de la confianza a nivel mundial. Es que a nivel de empresas, que es el gran ganador este año, el que más se ha recuperado, el que más fuerte va y el que indica un cambio de tendencia porque había sufrido erosiones a lo largo de los últimos años, a partir del 2009, si observáis, en todos los países, menos en China, en todos los países la empresa goza de una salud envidiable y esperamos que esto se convierta no solo en un cambio porcentual anual, sino en una tendencia sostenible en el tiempo, porque las empresas pues, son un activo fundamental del sistema social. Y nada más, yo lo dejaría aquí, con muchas ganas de escucharos a vosotros y cualquier pregunta que quieras hacer. Bueno, yo lo que quiero primero es agradecer mucho a Edelman y a la Escuela de Organización Industrial por invitarme a este acto. Vengo aquí como representante de una ONG y yo creo que es bueno que las ONGs, pues modestas como la que yo aquí represento, pues tengamos una cierta visibilidad y no me importa en absoluto. Yo estoy encantado de invertir mi tiempo para dar a conocer un poquito la opinión, primero en nuestra ONG y luego también un poco lo que hacemos y opinar luego en el debate como ONG.
Yo soy, digamos, de la triple dimensión de la sociedad, como sabéis, los economistas, yo soy economista, dividimos pues los sectores económicos en tres grandes partes, lo que son entidades públicas, lo que son empresas y lo que son, llamamos en economía, las familias. Pero ¿qué es lo que se dice las familias, los ciudadanos, si estamos organizados en asociaciones, en fundaciones, en club de montaña, club de culturales, etcétera? Pues nos convertimos en sociedad civil, ¿no? Entonces hay una multiplicidad enorme de ONGs y cada una pues se dedica o nos dedicamos a una cosa. Yo soy funcionario también porque soy profesor universitario, como se acaba de decir y se ve ahí, pero en cualquier caso pues vengo aquí a hablar como ONG, ¿no? Yo creo que es muy importante que haya una creciente sociedad civil, que cada vez tengamos más fuerza. Los ciudadanos, a través de las ONGs en las que supuestamente nos podemos organizar, y por eso pues vengo a hablar en fin, de esto que se llama, o de esta entidad que se llama Transparencia Internacional España. Voy a invertir muy breves minutos simplemente en dar a conocer lo que hacemos, porque también os puede interesar, dado que os interesa el tema del barómetro de Edelman. Nosotros medimos otras cosas distintas, pero bueno, también hacemos nuestras aportaciones. La ONG Transparencia Internacional es una organización no gubernamental, una ONG que estamos en un centenar de países, y lo que hacemos es trabajar pues contra la corrupción y a favor de la transparencia social, económica y jurídica. Lo que hacemos fundamentalmente, a través de lo que tenemos más visibilidad, aparte de otros muchos actos, publicaciones, etcétera, pero son fundamentalmente 4 informes a nivel internacional, de los que voy a hablar muy brevemente. Uno se llama el Índice de Percepción de la Corrupción, otro el Barómetro Global de la Corrupción, Índice Fuente de Soborno e Informe Global sobre la Corrupción en el Mundo. Y luego cada país hace lo que puede también dentro de su ámbito nacional. Entonces, aquí en España hacemos a nivel nacional un índice de transparencia de los ayuntamientos, hacemos un ranking de transparencia, y estamos elaborando un índice de transparencia de las comunidades autónomas y un índice de transparencia de la gestión del agua. Básicamente eso es lo que hacemos, o se nos ve fundamentalmente por eso. El primer índice, el índice de percepción de la corrupción, simplemente señalar que hacemos una clasificación de 180 países por su nivel de corrupción. Este es el más conocido, el más antiguo, el que lleva tantos años casi como la ONG, que nació en Berlín hace aproximadamente 15 años o 16 años. Aquí en España somos más jóvenes, pero en cualquier caso pues a nivel mundial ya tiene unos cuantos años. Y lo que se pone de manifiesto en este índice, por mencionar solamente el néctar, nada más los resultados básicos, es una fuerte correlación entre corrupción y pobreza. Los países en los que hay más pobreza, menos desarrollados, son los que impera un mayor índice de corrupción, porque no hay control institucional democrático, no funciona. Los 3 poderes del Estado, de que todo Estado de Derecho están juntos, en una familia, en un solo clan. El poder legislativo, ejecutivo y judicial pues están fundamentalmente unidos, a veces al servicio de una familia, de un dictador, o en fin. Hay una correlación inversa entre corrupción y libertad de prensa. Cuanto mayor es la libertad de prensa, menos o más se dificulta la corrupción. En aquellos países en que está monopolizada, concentrada, digamos, la prensa o los medios de comunicación, pues es más fácil que estén mediatizados, estén controlados por quien gobierna, y que haya mayor nivel de corrupción. Los resultados son bastante malos, los voy a decir simplemente aquí. Son 129 países los que suspenden, 72%, una puntuación menor que 5, entre 1 y 10. Y además 82 países están muy suspensos, casi la mitad, sacan entre 1 y 10, 3 o menos, puntuación de 3 o menos. Por regiones, la Unión Europea y otros 3 países que se juntan, para que sean 30, porque están Islandia, Suiza, etcétera, para que no queden sueltos, 22 aprobados y 8 suspensos. Europa del Este y Asia Central, 20 países, todos suspensos. Oriente Medio y Norte de África, 6 aprobados, 13 suspensos. América Norte a Sur, o sea, Norte, Centro y Sur, 10 aprobados, 21 suspensos. Hay bastante diferencia entre el Norte y el Sur, y el Centro sobre todo. Asia y Pacífico, 10 aprobados, 23 suspensos. África subsahariana, pues ahí la verdad es que como ya vemos los países que hay pues en África, pues empezando por Somalia, pues bueno, pues muchísimos países pues realmente están al servicio, digamos, de unos dictadores, unos verdaderos sus gobernantes. No voy a opinar aquí, pero bueno, en cualquier caso sabemos el nivel de control institucional, entre comillas, que hay en esos países. Entonces 3 aprobados, 44 suspensos. Por referirme finalmente a España, hemos ido bajando. Entre 1 y 10, recuerdo, pues 7,1 en el 2004, 7, 6,8, 6,7, 6,5 y ahora este último año pasado 6,1. Ocupamos el puesto 32 entre 180, si nos comparamos con el mundo no estamos mal, claro, visto lo que hay por ahí, pero en cualquier caso, pues si nos comparamos con los vecinos de la Unión Europea, pues somos el puesto 18 entre los 30 que se conjugan, digamos, dentro de este área. Y también Australia y Nueva Zelanda, pues es en los que, digamos, son más avanzados y hay menos percepción de la corrupción. No olvidemos que esto es un índice que mide la percepción de la corrupción. Bien, hay otro índice que se llama Barómetro Global de la Corrupción, es más cualitativo, ahí, digamos, pues abarca menos países, es más moderno, más nuevo, vamos.
la muestra de 73.000 personas y mide las percepciones sobre corrupción este último año en 6 sectores: partidos políticos, parlamentos, empresas, medios de comunicación, administraciones públicas y poder judicial. Y como néctar también de los resultados, el 68% de los ciudadanos considera a los partidos políticos como corruptos. O sea, no tenemos muy buena opinión de los partidos políticos, como se puede apreciar, pero aquí en España y en otros muchos países, esto es a nivel mundial, el 63% de las administraciones públicas y el 60% de los parlamentos. En 29 de los 69 países, incluido el nuestro, el público considera a los partidos políticos, le otorga la peor nota como las instituciones más afectadas por la corrupción. 3,9 entre 1 y 5. Aquí es peor subir, es decir, cuanto más cerca estás del 5 es peor, entonces estamos en 3,9 a nivel mundial. En España 3,6, 3,9 en 2007 y 2006, 3,4 en 2005. El segundo sector más corrupto son las empresas, sector privado, de los 6 que hemos visto antes. Y luego existe una generalización del pago de sobornos menores en muchos países. El 13% de los ciudadanos ha pagado sobornos, pero es que en algunas regiones el 40% ha pagado sobornos, en Oriente Medio y África del Norte, en el último año, que es a algo que se refiere a la pregunta. ¿Y quién recibe más bien o quién pide, exige y recibe los sobornos? En la mayor medida el sector más contaminado es la policía. Y también mencionar el 2007 porque cubría más sectores, lo digo por si os interesa esto, consultáis en la web, pues aquí eran más sectores, eran 14 sectores, los partidos políticos siguen liderando, entre comillas, el ranking, después los partidos políticos, los parlamentos, sector privado, la policía, el poder judicial. En España más se cuelan en un deshonroso tercer lugar los medios de comunicación en el año 2007, porque aquí los identifica mucho la gente, medios de comunicación con partidos políticos, sobre todo la cierta prensa, televisiones autonómicas, en fin, está ahí. Los analistas dicen que es por eso, por lo que se da esa correlación. Y la verdad es que no salimos mal, igual que en el digamos, el ranking de Edelman, pues las ONGs, la verdad es que salimos bastante bien en general, salimos, confianza y evolución muy favorable de las ONGs. Para que tengáis una idea, aquí están todas las tablas, que las podéis consultar en la web, por supuesto no tengo tiempo para comentarlas, pero bueno, aquí están los 14 sectores de partidos políticos, ONGs, el ejército, las confesiones religiosas, etcétera, etcétera, y todos los rankings, digamos, de cada uno de los países. El tercer índice es el índice fuente de soborno. Se proyecta en este caso sobre empresas. En 2008 se ha proyectado sobre las empresas de los 22 países más exportadores e inversores del mundo, entre el nuestro, entre los países más ricos, digamos, entre los 22. Y esos 22 países se enjuician por los 26 países que son los receptores de esos bienes y receptores de las inversiones, a 2.742 directivos de empresa. España, pues 7,9 entre 1 y 10, posición 12 entre los 22 países. No es que estemos mal. Los 4 últimos clasificados son India, México, China y Rusia. Y los sectores, ya por sectores con mayores niveles de soborno, son obras públicas y construcción, inmobiliario y petróleo y gas. Y por último, en cuanto a los informes internacionales, el informe global sobre la corrupción es un informe más o menos exhaustivo, se hace en todos los países todos los años, se lleva a cabo por expertos que designamos nosotros, cada capítulo nacional. Se focaliza, además, un informe general se focaliza adicionalmente cada año sobre un sector, pues fue el sector sanitario, el sector de la construcción, el sector judicial, el sector del agua, cada año es sobre un sector. Y bueno, las experiencias y situaciones, por resumir, y mayores de corrupción en la mayor parte de los países son a nivel de entidades, son las entidades públicas locales, los ayuntamientos que llaman aquí, o las municipalidades en otros países, y a nivel de sectores, según este informe, construcción, petróleo, minería y armamento. Luego ya a nivel nacional, por ir acabando, hacemos un índice de transparencia de los ayuntamientos, que se llama ELITA, le llamamos, y lo que hacemos es, o los objetivos que tiene, es evaluar las corporaciones locales en cuanto a transparencia y la información que proporcionan al público, y de esa manera intentamos también, y creo que modestamente lo hemos conseguido, lo venimos consiguiendo, es propiciar un aumento de la información y el nivel de transparencia de los ayuntamientos. Utilizamos, para que tengáis una idea de las variables o áreas que se miden, pues un área que es indicadores, 17 indicadores, por ejemplo, de información sobre la corporación municipal, otros 20 indicadores sobre relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera, en fin, presupuestarias, si publicitan las cuentas anuales, los presupuestos, etcétera, en fin, 19 indicadores de transparencia en las contrataciones de servicios, 7, y transparencia en materias de urbanismo y obras públicas, 17. No lo he dicho antes, pero en ese descenso que hemos ido viendo en el índice de percepción de la corrupción todos estos últimos años, en nuestro caso, en nuestro país, es por el tema de la corrupción urbanística. Fundamentalmente es el sector que más tira hacia abajo del índice general aquí en España. Bueno, estos son los indicadores, también los podéis consultar en la web, no vamos a entrar ni siquiera en ellos, en fin, hay bastantes, como veis.
Los resultados, el néctar fundamental, el primer puesto este año ha ganado un ayuntamiento pequeño, no es cuestión de tamaño, digamos, la transparencia. El año pasado ganó uno grande, Bilbao, este año ha ganado uno pequeño, Sant Cugat del Vallès, en la provincia de Barcelona. El segundo lugar, con idéntica puntuación, 5 ayuntamientos, Alcobendas, Avilés, Bilbao, que ha quedado el segundo, Gijón y Mataró. Puntuaciones en maneras generales del 2009 han sido más altas que en 2008. La verdad es que esto anima a los ayuntamientos. Nadie quiere salir mal en el ranking porque luego tiene mucha difusión pública, la oposición en cada ciudad pues se mete con los ayuntamientos que salen mal, los medios de comunicación, entonces todo el mundo intenta mejorar y por eso propiciamos lo que decía antes, pues una mejora, digamos, en la transparencia de los ayuntamientos, de ahí que haya mejorado bastante la media. Y pues en las 5 áreas ha habido mejoras, 79 ayuntamientos por encima de 50 puntos, en 2008 fueron 55. En 2008 solo un ayuntamiento, el de Bilbao, tuvo sobresaliente, es decir, 9 sobre 10 o 90 sobre 100, y en 2009 lo han alcanzado 14 ayuntamientos. Y nada más, simplemente no voy a hablar de los otros índices, simplemente que tengáis una información de lo que hace esta modesta ONG y realmente si queréis información en cualquier momento, pues ahí tenéis la página web, que es transparencia.org.es. Y si queréis sugerirme cualquier cosa, mandarme cualquier correo, pues también brindo gustoso mi correo electrónico, jesús.lizcano, UAM, de Universidad Autónoma de Madrid, que es donde trabajo, .es. Y nada más. Muchas gracias. Es un cuadro impresionante, ¿no? Jesús, solo confirma para mí, por favor, estas investigaciones son hechas con 63.000 personas, más o menos, la muestra. El barómetro sí, los otros son bastante más. El índice de percepción de la corrupción en 180 países. El barómetro están más o menos en 1.000 personas por cada país. Hay un comité internacional de evaluación, las muestras se supone que son bastante representativas. Entonces, el barómetro que tiene, son 70 y tantas mil, son 60 y tantos países, entonces es una muestra de más de 1.000 personas. El índice de percepción de la corrupción, entonces, tiene bastantes más. Y el índice de fuente de soborno también tiene más. Pero el barómetro, que es a lo que te refieres, pues eso tiene ese importe. Entonces aquí estamos hablando de todo el estrato social, de todas las categorías sociales. Sí, las muestras son muy representativas porque están muy estratificadas, porque son estadísticos, sociólogos, etcétera, los que las hacen. Entonces es población urbana, no urbana, de distinta edad, de distinto poder adquisitivo, etcétera. O sea que se supone que son de bastante significación. Es lo que dicen hay un comité de supervisión de notables sabios internacionales que supervisa todos los índices, con lo cual se supone que el coeficiente de significación y de representativa es bastante alto. Perfecto. Pues entonces, al final del debate creo que hay cosas para entrelazar aquí entre los dos estudios, ¿no? Pues ahora quería presentaros a Pablo Vázquez, que va a hablar de la confianza desde los medios de comunicación. Pablo es director de la revista Ser Responsable, es licenciado en Ciencias de la Información con máster en Marketing y Comunicación Integral por la Universidad Francisco de Vitoria y periodista especializado en información económica. Hace 7 años colaboró en el lanzamiento del primer portal de información sobre responsabilidad corporativa de España, responsables.biz. Y es uno de los referentes en el sector de la responsabilidad social corporativa en nuestro país. Posteriormente ejerció como periodista económico durante 5 años trabajando en la agencia de noticias Servimedia, que yo tengo el placer de conocer a algunas personas de allí. Pues Pablo, la palabra está contigo. Perdón por la tos. Creo que tengo gripe A, le avisaba a Jordi, pero no me cree porque dice que son las farmacéuticas. Sí que te creo, pero no me importa. Oye, yo al principio estaba a punto de hacer un espectáculo a lo Paco Umbral porque me habían dicho que venía a una tertulia, a un coloquio y luego he visto una ponencia de 10 minutos. Pero bueno, he dicho, vamos a ser constructivos y vamos a preparar unas preguntas, ¿no? Que somos periodistas y hay que ser polémicos y bueno, y es lo que se nos da mejor y además el tiempo apremia, ¿no? Y seguro que tenéis ganas de cóctel. Entonces he hecho los deberes a la vez que escuchaba atentamente a los ponentes y he preparado una serie de preguntas. La primera es para Jordi de Edelman. Te has referido a los bancos, ¿no? Y has cuestionado pues esa crisis de confianza que hay, ¿no? Y yo te quería preguntar, falta liquidez, sigue faltando liquidez, ¿no? A mí ese dato de vuestro estudio no me ha extrañado. ¿Sigo haciendo las preguntas y luego respondéis mejor? ¿O? ¿Quieres abrir el debate así ya? Sí, es que... Sería interesante, ¿no? Sí. Entonces abrimos un debate aquí ahora ya con la mesa y con todos, porque hay muchas curiosidades, creo, ¿no? Vale, ¿cuál es la pregunta? Es que está pendiente de que hicieses la batería. Sí, has cuestionado
la crisis de confianza en los bancos en España, ¿no? Defendiendo su solvencia. Sí. Y yo, sin embargo, pues como consumidor, no como experto en responsabilidad social, pues sí que percibo que falta, ¿no? Y ha faltado y falta liquidez, y se ve todos los días en la sangría de pequeñas y medianas empresas. Y entonces pues te quería meter un poco el dedo en la llaga en este punto, ¿no? Decir, ¿qué piensas? Bueno, yo no soy economista, entonces es una respuesta es una pregunta muy que yo dudo que lo sepa ni siquiera la vicepresidenta económica del gobierno, ¿no? La respuesta a esta pregunta. Que menos. Esa probablemente se la ha hecho, ¿no? Yo te hablo en términos macroeconómicos. Yo tengo vamos a ver, ahí hay un debate si la crisis financiera en España ha sido creada por la crisis de la economía real o viceversa, ¿no? Es decir, si tú estás dispuesto a entregar una serie de créditos, pero porque hay una estagflación económica y no hay crecimiento, esos créditos no se solicitan, pues evidentemente la cantidad de créditos adjudicados pues es menor. A mí lo que me sorprende es que los que están criticando que durante este periodo de los últimos 10 o 12 años de expansión crediticia, en el que, para que os hagáis una idea, el 90% del dinero en circulación es dinero fiduciario. El 90% del dinero que circula es dinero que no existe. Es dinero de crédito. Yo tengo dinero, te lo presto a ti y tú ves dinero haces otra cosa, pero sigue siendo un activo mío porque me lo debes. Entonces, esta expansión crediticia ha contribuido a que haya el 90% del dinero que circula es dinero que no existe. Vale. Salen los economistas y dicen, no, es que aquí hemos otorgado créditos a diestro y siniestro sin verificar la capacidad que tenía el que obtenía ese crédito para devolverlo. Muy bien. La banca española, que ha hecho siempre sus deberes y ahora lo hace más, dice, bien, vamos a exigir unos criterios de riesgo mucho más estrictos para no volver a caer en esta espiral crediticia loca. Y entonces ahora se les critica que no dan crédito. El problema es que la banca en España, haga lo que haga, la caga en efectos de opinión pública. Cuando están fomentando una expansión crediticia no basada en economía productiva, sino en criterios de inversión. No se destinaban los recursos a financiar proyectos de economía productiva, sino a especular. Bien, ahora se reduce el grifo. Se reduce el grifo porque los criterios se hacen más rigurosos y seguimos criticando la actividad de los bancos. Yo creo que a grandes rasgos y sin ser yo experto, y puedo equivocarme, y me manifiesto en términos de opinión, no de conocimiento, sino de opinión, yo creo que a día de hoy hay una congelación de los créditos que se entregan porque hay una congelación de los créditos que se piden porque la economía está paralizada. No sé si alguien... Estoy guardando mis preguntas para otra cosa. ¿Alguien quiere? Podemos también participar, ¿verdad? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta para alguno de la mesa? Tengo una pregunta sobre el barómetro. Ha habido un declive de la confianza en los pares, que siempre el barómetro venía reflejando que confiamos más en alguien como yo que, por ejemplo, los expertos del sector, académicos y demás. ¿Sabes por qué? ¿Alguna idea, alguna explicación? La idea también es intuitiva. Piensa que este es un estudio cuantitativo, que tenemos las mismas pistas nosotros que vosotros para analizarla. Al final son datos y cada uno puede ver lo que quiera y cualquier interpretación es válida. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de, ya que lo hacemos, pues nos comprometemos a proponer algunas interpretaciones, pero que cualquier interpretación es válida y algunas no tenemos respuesta. Yo creo que, se magnificó el concepto de el peer-to-peer, esto que estás diciendo tú, se magnificó en un momento dado que había un descrédito hacia las instituciones, hacia las empresas, hacia el gobierno, y cuando tú no confías en nadie, pues al final acabas confiando solo en tu padre, en tu madre, en tu abuela. Bien, a medida que el mercado mejora,
pues entonces la gente cuando empieza ya a confiar de nuevo en el médico, en el banco, en el periodista, pues entonces deja de confiar más en esto que se llama el grupo de pares. Luego también es cierto que el grupo de pares hace 10 años era un concepto muy vago, pero es que ahora se ha concretado. Ahora los pares son los bloggers, los que están en el Facebook. Hace 10 años el par era el colega, el compañero de universidad, era alguien con el que tú interactuabas realmente, ¿no? Ahora el par, actualmente lo que se entiende por par es el amigo del Facebook. Bueno, yo tengo mi Facebook y tengo 300 amigos. Pues oiga, usted, ya todo esto de los amigos, del par, de las redes, al final son redes, pero no son amigos. Y no tengo por qué confiar en gente a la que probablemente no he conocido nunca, ¿no? Entonces el concepto este de par ha ido evolucionando de lo que era el colega a lo que es el amigo en Facebook y los blogs. Octavio, volvéis a estar abajo. Es un ex compañero de Edelman, que siempre hacíamos bromas sobre la confianza en los blogs, ¿no? Bueno, los blogs tienen una confianza muy limitada. Entonces al final este es el par que entiende la gente cuando responde las entrevistas ahora, ¿no? Pues yo quería hacer ahora un comentario, una pregunta, porque justamente sobre el hilo del tema de peer-to-peer y de redes sociales, pues me parece que hay muchas cosas malas en términos de credibilidad de redes sociales. Por ejemplo, sabemos que hay gente que está subastando seguidores de Twitter. Incluso hay como que haciendas de chinos en China que se inscriben. Entonces yo podría comprar o alquilar 1.000 seguidores, 3.000 seguidores, porque la gente de China, uno se inscribe en miles de nombres de seguidores. Entonces, obviamente, hay problemas de credibilidad y cuando se busca cantidad en Facebook o en Twitter. Pero, por otro lado, yo me pregunto si dentro de la muestra, como son formadores de opinión, hay de todo nivel de edad, pero quizás haya también un tipo de desconocimiento o un tipo de perjuicio por parte de los formadores, algo que todavía sigue siendo un poco novedoso. ¿Te parece o no? Una hipótesis. No, es verdad que tenemos los datos segregados. De hecho, algunas slides que aparecen aquí, trabajamos con dos universos diferentes. Uno es de 25 a 34 y otro de 25 a 64 y otro de 35 a 64. Y sí que solo con este cambio de 10 años en la parte baja cambia mucho la percepción sobre diferentes soportes. Es cierto que cuando cogemos la muestra 25 a 64 se confía más en los blogs que si cogemos la muestra 35 a 64. Sí que es cierto que es un nuevo canal de comunicación, que su perfil de usuario es más joven. Y por lo tanto el perfil de quien confía en este tipo de plataformas, pues también hay una ligera tendencia, inclinación a que sea más joven. Sí, tienes razón, sí. Una pregunta ahora para la audiencia, sí. Otávio, ¿no? Ya sabemos. Otávio. Mucho gusto, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que pasaste un poco de rosita, Jordi, sobre el tema de la comunicación online, que eso tuvo, yo creo que uno de los saltos también cuantitativamente más notables. Y bueno, pues yo tenía que decirlo. Lo siento, yo he venido a esto y por un gin tonic. Vale, gracias. Ahora, tenía una pregunta para Jesús ahora. Es que, ¿a qué se debe? Me parece, por los datos que me acuerdo ahora, que el segmento, el público, los empresarios, las empresas, son los que son vistos como segundo nivel en términos de confianza. Solo pierden para un margen de confianza para el gobierno, ¿no? de la corrupción, digamos. Sí, para corrupción. Pero eso es interesante matizar. Sería interesante matizar corrupción y confianza, que es muy parecido, ¿no? Puede pensarse que hay cierta correlación negativa en todo caso, porque claro, corrupción es una cosa negativa y la confianza es positiva. Pero bueno, quizá en transparencia y confianza, ¿no? Que son una correlación positiva. Y la confianza es muy importante. Además, yo, ya que habéis aludido antes como soy economista, me siento un poco, digamos, mencionado, o por lo menos referido a nivel indirecto. Lo que decís de la confianza, como tú decías muy bien, es que en el sector financiero, digamos, como sabéis,
tanto a nivel de operaciones como a nivel de entidades, es un soufflé enorme, ¿no? La pasta del pastel, digamos, es muy fina, y lo que es soufflé, o sea, tanto en operaciones a nivel internacional, a nivel financiero, por cada euro que se mueve en operaciones reales de compraventa de bienes y servicios, también está incluidos, hay 150 euros que se mueven en lo que se llama la economía financiera, es decir, por compra-venta de activos financieros, títulos, divisas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que realmente es un soufflé. Y luego incluso el mercado financiero y las entidades financieras, la mayor parte de sus activos y pasivos, hablando en plan contable, no sé si sois economistas o no, pero bueno, yo como tengo sesgo, el balance de un banco, digamos, hay una pequeña parte que son bienes reales, vamos a decir así. Ellos tienen la obligación, porque hay unos controles, un coeficiente de caja, es decir, que hay una cierta proporción en dinero líquido por el lado del activo, pero sobre todo por el lado del pasivo tienen que tener una proporción importante de recursos propios, que ahora con Basilea II, que se llama, bueno, unas cuestiones, adivinaréis que hay Basilea I, Basilea II, bueno, pues esos son, digamos, normas a nivel internacional que han hecho que se refuerce bastante la posición, o sea, la solvencia, el control, no es suficiente, como se ha visto en la crisis, pero por lo menos se avanza bastante, ¿no? Y entonces hay un cierto control por el lado de los pasivos, que una buena proporción tiene que ser recursos propios. Pero en definitiva todo es una especie de soufflé, y entonces depende mucho todo lo que son soufflés, es decir, activos, deudas de unos contra otros, unos son deudores de los que son acreedores y viceversa, pues entonces en cuanto hay falta de confianza se desinfla mucho, porque la gente no da dinero, no presta dinero. Hay un mercado muy potente que es el interbancario, que es entre bancos, entre unos y otros bancos. Cada vez que necesitan dinero, pues se piden unos a otros, no se prestan unos a otros porque desconfían, vienen desconfiando hace 2 años porque nadie sabe el nivel de solvencia del banco a la que le prestas, porque grandes bancos, como sabéis, han quebrado o han tenido necesidad que se les apoye bastante, con lo cual no se prestan dinero y entonces baja el soufflé se desinfla, entonces nadie quiere dar crédito a nadie, ni siquiera, digamos, ya como tienen muy pocos recursos o menos, pues entonces son muy prudentes, y además por la crisis, en dar créditos a las empresas, a las familias, a los pequeños autónomos. Entonces es una vorágine, es una espiral negativa, ¿no? Entonces por eso, porque digamos, la economía financiera está muy inflada y se basa mucho en ese soufflé y en expectativas. ¿Qué pasa? Que cuando se desinfla mucho la economía financiera, afecta tarde o temprano a la economía real, y ese es el gran problema, pues la economía real es el bolsillo de todos y el trabajo, sobre todo, de mucha gente. 4.300.000 parados en un país como el nuestro, pues es un drama realmente, ¿no? Y ahí sí que afecta a la economía financiera. El drama de la economía financiera ha bajado la economía real y se siente muy resentida, y es el problema también, ¿no? O sea que a la postre mucha parte de la crisis es un tema de confianza, una confianza que ha venido por una serie de operaciones fallidas, por una serie de golfos, digamos, banqueros o operaciones o intermediarios financieros o agencias que han hecho lo que les ha dado la gana sin control, porque es tan técnico y tan súper complejo el mundo de la arquitectura financiera, de los derivados, etcétera, que es casi nadie controla, ni en los grandes bancos, pues prácticamente nadie entiende de eso, y ya menos de los inversores, los pobres que vamos todos los ciudadanos, directo e indirectamente pasamos por los bancos, nuestros fondos de inversión, nuestros planes de pensiones, todo eso pasa por los bancos, son los intermediarios financieros. Si fallan los bancos entre unos y otros, sobre todo que vino el fallo un poco a América, pues una crisis de confianza, pues al final se desinfla todo, ¿no? Y ese es el problema, y ahí estamos en la crisis de la economía real, ¿no? Por abundar, por opinar sobre lo que se ha comentado antes aquí, que me ha quedado como las ganas de opinar, ya que yo soy economista y me veía con el derecho o casi la obligación de opinar también. ¿Por qué emplea el término de prudencia? ¿El término de? Prudencia, porque dice que los bancos son prudentes a la hora de... Bueno, porque son empresarios y entonces si no tienen... hay una cosa que se llama, como sabéis de sobra, la morosidad, y entonces está bajando mucho la morosidad, el porcentaje de fallidos está subiendo mucho. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que los bancos son prudentes en el sentido de que les cuesta dar dinero, porque si no están muy seguros de que se lo van a pagar, ¿no? Y entonces, como las empresas no tienen a su vez dinero porque, digamos, los proveedores, es decir, los créditos comerciales tampoco les dan a ellos, porque los proveedores están peor casi que las empresas, cada una. Entonces es un ciclo, y entonces, por lo tanto, funciona poco. Baja lo que se llama el índice de rotación de velocidad del sistema financiero, ha bajado mucho, se ha parado. Ha habido meses que ha estado muy parado. Y eso es lo que hace que los bancos sean muy prudentes. A veces se le dice que son tacaños, rácanos, etcétera. Miran también su cuenta de resultados. Pero también es verdad que si se les da una señal de confianza, o si los gobiernos, y para eso han servido un poco los esfuerzos de los gobiernos americano, alemán, etcétera, aquí en España no ha hecho tanta falta, pero si se les avala o se les da crédito, aunque sea para devolver, etcétera, bueno, pues eso refuerza un poquito la confianza y salva un poco las cosas, pero todavía queda bastante. Quizás no tendrá eso que ver con la intervención que hicieron antes en la exposición del informe de Cruz Barón,
España. Y no tendrá que ver también la capacidad de negociación tanto de empresas, emprendedores y particulares con los propios bancos. La capacidad de negociación Sí. entre ellos o de ellos con los bancos. Ambas cosas, y a la hora de presentar proyectos de viabilidad también. También depende mucho de quiénes son los que piden. Bueno, no sé, a lo mejor iba la pregunta, pero vamos, me permito de opinar también. Depende mucho el poder de negociación del tamaño. Y entonces la mayor parte, la inmensa mayor parte, no olvidemos nunca, de una economía, de cualquier economía, incluida la nuestra y sobre todo la nuestra, de los que crean empleo son los pequeños empresarios. Las grandes empresas no crean empleo apenas, prácticamente. Entonces los que crean empleo son los pequeños empresarios, los autónomos, las pymes, etcétera. Entonces si esos que tienen muy poco poder de negociación frente a los bancos, pues no les dan los créditos y ahí es donde está el problema, porque entonces una empresa de 5 trabajadores pues fácilmente despide o está despidiendo a lo mejor a 2, que parece que no es mucho, pero es el 40% de la plantilla y eso se multiplica por miles. Entonces el problema es que no tienen capacidad de negociación las pequeñas empresas. Las grandes empresas, bueno, pues tienen más capacidad de negociación, pero hay grandes empresas también que les están negando líneas de crédito en esta vorágine de desconfianza, ¿no? Pero bueno, sobre todo los que tienen menos capacidad de negociación son desgraciadamente esa atomización de agentes económicos que no tienen capacidad directa individual de negociar y se están quedando sin crédito. Y muchas empresas funcionan fundamentalmente a base del crédito, ¿no? Y entonces si les cortan el crédito, pues no pueden ellos a su vez comprar, invertir, etcétera, con lo cual pues al final se resiente la mano de obra, o sea, el personal de la empresa. Tengo una pregunta para ti. Oye, perdonad antes que no os he dado las gracias por invitarme y la enhorabuena por este estudio que arroja mucha luz sobre ciertos movimientos sociales. Toca a ti ahora. No, toca a ti. Porque es fantástico, ¿no? Viene para hablar y no habla, pregunta. Es fantástico, es fantástico. Pero es que es lo que me habían dicho. No, pero yo tengo... Toca a ti ahora. ¿Cómo ves que la media tradicional tiene bajado consistentemente su nivel de credibilidad? ¿Cómo ves como periodista este tipo de información? Pues a mí me parece normal, haciendo un seguimiento diario de los medios de comunicación. Y en lo que yo estoy especializado, que es responsabilidad social, me parece todavía más normal, porque la información que hay es solo o académica, que suele ser buena, o positiva, sobre acciones positivas que hacen las empresas. Las malas prácticas caen en otra sección del periódico, no en la de responsabilidad social, y esto es un fenómeno curioso, porque al final las secciones de RSC y los medios especializados en RSC acaban siendo casi páginas de publicidad, ¿no? Esto es un peligro que puede acabar con la información especializada en sostenibilidad. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, me parece normal y en la información sobre responsabilidad social, que creo que podría tener un papel muy importante, me parece aún más normal. Por ejemplo, el caso de los suicidios en France Telecom, 25 suicidios, no recuerdo bien si en un año. Ningún periodista que yo conozca sobre responsabilidad social ha escrito sobre esto. El caso de Díaz Ferrer también cae en otra sección. Al final acaban siendo secciones blandas, ¿no? Y corremos el riesgo pues de perder toda la credibilidad. Yo le quería preguntar a Jesús Lizcano también, como representante de una ONG muy prestigiosa, si cree que este sector, el tercer sector, las ONGs, son lo suficientemente transparentes. Y añadir, antes de la pregunta, que nosotros tenemos una experiencia algo negativa con esto. Hemos realizado un estudio con Reputation Institute sobre la reputación de las ONGs, que estamos preparando los datos, y han sido muy beligerantes con nosotros. Nos han cuestionado mucho, no por nuestro método, sino por quiénes éramos nosotros para poner una lupa sobre ellos. Algo que no pasa en otros sectores, ¿no? Como el sector empresarial, que está muy acostumbrado a que se les escrute. Y bueno, pues te quería preguntar eso, si piensas que es lo suficientemente transparente este sector, aunque se haya avanzado mucho en los últimos años. Bueno, yo creo que el sector este es muy diverso, muy disperso, porque claro, como ONGs puede haber enormes emporios que tienen unos presupuestos altísimos y luego la mayor parte de las ONGs está atomizada. Son pequeñitas ONGs que se crean con más voluntarismo que otra cosa y entonces pues hay mucha diferencia. Es muy difícil generalizar. De todas maneras es un sector muy nuevo que no tiene todavía las costumbres ni tampoco se les exige tanto nivel
contabilidad, administración, etcétera, etcétera, como las empresas, porque entre otras cosas no tienen medios. Pero hay muchísimas ONG, yo creo que me voy a decir que una gran mayoría no tiene personal contratado administrativo para que les lleve los papeles y para que dé información o prepare la información que pedís vosotros, por ejemplo, o que pide cualquier medio. Entonces ellos van entiendo yo, y conozco algunas, al mínimo de lo que se les pide a nivel legal en cada país, ¿no? Entonces, las grandes, yo sí veo que tienen la obligación moral y además tienen ya una tradición y un personal de que tienen que ser transparentes en cuanto a todo lo que hacen. Las otras también. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos en relación con entidades y es que no tienen a nadie que te prepare los papeles. O sea, realmente no es que sean transparentes, es que además no tienen dinero. O sea, realmente la mayor parte es que no tienen dinero. O sea, que tampoco pueden ahí vulnerar ni haber mucha corrupción. Pero las grandes y las medianas sí deberían ser transparentes. Pero insisto que es un sector muy, muy disperso, muy atomizado, ¿no? Tengo una pregunta para ti. Tú también no te escapas. Tú tampoco te escapas. Como formador, ¿tú cómo analizas o cómo valoras el nivel de receptividad que tiene un emprendedor cuando le hablas de RSC? Excelente pregunta. Porque ayer mismo pasé por una experiencia exactamente como esta. Bueno, yo tengo dos visiones. Yo tengo una visión de Brasil y yo tengo una visión de España. Hace 2 años y medio que trabajo aquí. Y antes trabajé en Reputation Institute también, entonces podría también aportar un comentario sobre tu punto. Pero yo sinceramente, yo soy consultor también en responsabilidad social. Y yo sinceramente veo que la responsabilidad social de una manera general es vista como propaganda. Es vista como un método de auxilio a ventas. Esto fue bien dicho claramente ayer. Claramente buscaba auxilio a ventas. Y otras empresas también, no fue porque es de ayer, en otras situaciones también. Se busca la responsabilidad social como una palanca, una herramienta para facilitar un negocio. Obviamente hay otras empresas que no ven así. Yo, por ejemplo, en Praxair, por ejemplo, está en Sustainability de Dow Jones, Sustainability Index de Dow Jones, y es una empresa que cree en la sustentabilidad, incluso porque percebe que es más fácil. Todas las empresas buscan esto de una manera pragmática, no se hace eso porque simplemente creen que espiritualmente es bueno. Hay un objetivo práctico. Pero una cosa es un objetivo práctico comercial de corto plazo y otra cosa es el objetivo de negocios estratégico de sostenibilidad de la empresa. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de Praxair me parece perfecto porque necesita de seguridad laboral, porque una fábrica, una grande, compleja industrial necesita de seguridad industrial. Medio ambiente necesita para sobreviver, necesita de transparencia en los contratos, en todo. Entonces, todo que involucra a responsabilidad social es necesario para la sobrevivencia de la empresa, todo, y es visto eso en un conjunto. Pero, de una manera general, yo veo que ven responsabilidad social sobre la óptica de comercial, de marketing o de filantropía. Es así que veo, mi opinión. Ya estamos en el horario. Muy bien. Vale. Una última pregunta, entonces, si os parece bien, y vamos al cóctel. A nivel europeo, ¿habéis tomado algún tipo de buenas prácticas de los líderes? Que por lo que he visto parece que Holanda puntúa 75% en todo, menos en los bancos, que han bajado este año del 75 al 50. ¿Sabéis por qué allí es tan alto y aquí es tan bajo y qué podríamos hacer para subir la confianza? No. No tenemos la respuesta a este dato. Lo que hemos identificado es, cuáles son las prácticas que sí que efectivamente contribuyen a aumentar la reputación. Entonces, si en los Países Bajos la reputación es mayor, en teoría debe ser porque la opinión pública de ese país entiende que las compañías de ese país se acogen más o incorporan más a su práctica diaria estos drivers que hemos identificado como
como constructores de confianza, que es la transparencia, que es tener buenos precios, buenos productos, interlocución permanente con el entorno, mayor capacidad de incorporar demandas del entorno dentro de la propia lógica empresarial, que es lo que comentabas tú de Praxair, ¿no? Al final, yo estoy de acuerdo que la responsabilidad social corporativa es óptima ahí donde contribuye a mejorar el negocio. Y si no, es un acto de voluntarismo filantrópico respetable, pero que probablemente se agote a corto plazo, a no ser que forme parte del desarrollo estratégico de la propia compañía, que es lo que hace Inditex, por ejemplo. A Inditex le interesa que sus trabajadores en la India estén formados, porque trabajan mejor, están mejor educados, rinden más, por lo tanto les asiste en formación, por ejemplo. Bueno, eso es RSC, bueno, es capacitar a tus empleados para que trabajen mejor y más a gusto y reducir rotación. Y esto lo encuentras en Pescanova, lo puedes encontrar en Inditex, empresas que la RSC forma parte del propio proceso de negocio de la compañía, ¿no? Bueno, para começar, queria comentar que os dados do Reputation Institute também apresentam claramente um câmbio na reputação corporativa, em los drivers da reputação corporativa. Claramente, os fatores, digamos, soft têm mais valor a la hora de confiar em las organizações. Ou seja, as empresas, o tamanho das empresas, ser uma companhia líder financeiramente saudável, é importante, pero cada vez mais os outros fatores, os fatores soft, estão cada vez mais valorados e o que representa claramente um câmbio provável de mentalidade e que é óbvio, nos últimos 10 anos estamos falando de responsabilidade social, de reputação corporativa e o tema de trazer para dentro a responsabilidade corporativa para os que têm curiosidade. Para mim o melhor artigo sobre esse tema foi de Michael Porter, que, ou seja, o guru de la estrategia escreveu sobre justamente os links entre la estrategia e a responsabilidade social e está perfeito, muito claro que não tem nada de filantropia, não tem nada de voluntarismo, que é uma outra coisa que se chama ação social. Pero estratégia de negócio, responsabilidade social, no mundo de hoje, que as empresas estão bajo controle muito grande, que há necessidade de transparência por todas as partes, é óbvio que é uma estratégia de negócios muito inteligente. E assim que espero que as futuras gerações e nós que estamos aqui sigamos neste caminho, que parece que é o caminho mais correto. Muitas graças a todos, vamos ao cóctel.